este workshop. Esperemos que sea de su agrado. La automatización se está esperando prácticamente con Python. Hoy en día tenemos una gran cantidad de herramientas útiles que nos van a ayudar a automatizar o mejorar los procesos en cualquier parte de nuestra industria, ya sea un localito, la tienda de la esquina, hasta empresas internacionales. Entonces, vamos a ver, por supuesto, algunas de las herramientas en las cuales Python está involucrado para la automatización, asimismo algunos casos prácticos y también algunos casos en donde se implementa, que es prácticamente la parte de, bueno, qué tipo de industrias, etcétera. Entonces, primero que nada, pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mario González, soy Python Developer con 6 años de experiencia. En algunos de mis tiempos libres me gusta mucho desarrollar también videojuegos para realidad virtual, realidad aumentada. Yo me especializo en la parte de Python, que es uno de mis lenguajes preferidos. También tengo conocimientos sobre desarrollo web para aplicaciones también como Android, con lenguaje Java y Kotlin, y pues mi framework favorito que es Django. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a lo interesante, va? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Definición de la automatización, así como entornos de aplicación. Es decir, ok, una pequeña definición de cómo es y qué significa la automatización, así como entornos, en dónde se aplica, en dónde se podría aplicar, herramientas, librerías y frameworks. Y unos ejemplos prácticos de cómo podría implementarse la automatización con respecto a Python. Ahora bien, vamos a ver ejemplos muy básicos porque ver un entorno de desarrollo completo pues sería y nos llevaría un poquito más de tiempo, de las 2 horas. Y el futuro de la automatización. Al final, pues, preguntas y respuestas, ¿va? Entonces, déjenme poner esto en contexto. Vamos a ver. Hasta este punto, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente parte? Una de mis frases favoritas es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. De Albert Einstein. Prácticamente nos dice, siempre que quieras hacer algo completamente o algún cambio, tienes que hacer al menos una modificación en el proceso o en tu rutina. ¿Para qué? Para poder obtener resultados. Cambios importantes. Entonces, ¿qué es la automatización? Bueno, una definición muy básica es la automatización como tal consiste en usar la tecnología, por supuesto, para disminuir el uso de prácticamente recurso humano y poder implementar, a fin de cuentas, procesos con tecnología. Se puede implementar en cualquier sector que se lleva a cabo con respecto a tareas repetitivas. Ese es el punto, tareas repetitivas. Ahora, sin embargo, es más común utilizarlo, por ejemplo, relacionados con la parte de fabricación, industria automotriz, robótica y, por supuesto, software. Claro, vamos a ver unos aspectos importantes sobre esta parte. Entonces, aquí sí pueden ver unos pequeños almacenes con una especie de robot que a fin de cuentas trae un paquete y está completamente controlado a través de cierta tecnología que en este caso podría ser, por supuesto, Python. Y lo que es al lado izquierdo tenemos un robotcito que se llama Squid. También está implementado para la parte de procesos de inventario. Si tienen la oportunidad de checarlo, es bastante interesante y cómo Python puede implementar y cómo puede ayudar en este proceso. Entonces, va. Entornos de aplicación. Para esta parte decidí mencionar algunos. Obviamente son muchos los entornos en donde Python está involucrado para la parte de automatización. Por supuesto, ya tenemos claro un poquito la definición de automatización, pero ¿cómo se implementa ciertos sectores? Por ejemplo, para la parte del sector médico. Ok, prácticamente utilizamos Python para poder procesar imágenes, por ejemplo, radiografías o imágenes de alta resolución para determinar si una persona tiene una enfermedad o algún padecimiento en específico. También tenemos lo que es la bioinformática o robótica aplicada a la medicina, que es implementando mecánica a través de ciertos servomotores, entre otras cosas, podemos ayudar con respecto al análisis de los datos y determinar si un movimiento en específico va a beneficiar al usuario, o en este caso al paciente. El desarrollo de software.
También tenemos el proceso de automatización con respecto al software. Si bien tienen en esta parte, hay como un infinito que se va relacionado a la parte de DevOps. ¿Y esto qué es? Es un ciclo en el cual vamos a tener que estar desarrollando pruebas, construcciones, código y volver a hacer lo que se le conoce como release, la monitorización de nuestro código. Por supuesto, esto va muy orientado a, ok, tienes el software, hay que mantenerlo. ¿Cómo podemos automatizar esa parte? Para esta parte, por ejemplo, está muy relacionado lo que es la automatización de pruebas, que es tratar de involucrar pruebas o casos de usos en los cuales nuestro programa o nuestro software pueda fallar. Por supuesto, no nada más es de los casos más aplicables. La industria automotriz, claro, vemos la parte, la industria automotriz es más predominante. Entonces, las líneas automatizadas con robot, entre otros, pues a fin de cuentas es un proceso que tenemos que contemplar. Ahora bien, para la parte de automatización, hay personas, y lo digo honestamente, que todavía están arraigadas en que entre más cantidad de personas implementes en tu línea de producción, más rápido se va a hacer el proceso. Pero nosotros podemos implementar ciertos procesos que van a estar orientados a la optimización utilizando Python y, a fin de cuentas, especializar a las personas para suplir esa tarea. Posteriormente, las personas van a tener la capacidad, supongamos que en el caso de 4 personas hacen una tarea con respecto a cargar una puerta de ensambladora, etcétera, que pesa alrededor de unos 15, 20 kilos. Bueno, la persona en cuestión de tiempo se puede lastimar. El proceso va a estar automatizado con respecto a ciertas tecnologías y podemos prácticamente implementar Python con respecto a esto. Existen muchas librerías y frameworks que son aplicables para este proceso. Por ejemplo, ROS para la automatización con robótica y hardware, que es microcontroladores, entre PLCs, entre otras cosas. Ahora, no nada más tenemos esa parte. También tenemos, tomen en cuenta que en esta sección lo más dominante van a ser los datos. Tomen en cuenta eso. Vamos a estar viendo mucho o vamos a estar escuchando Mientras mucho dale, la palabra me de dijeron. datos. Trae su micrófono abierto. Muchas gracias, excelente. Entonces, la palabra datos, eso es algo muy importante y que Python está tomando muy en serio hoy en día. Si bien los datos es una de las características más importantes para este lenguaje, Python es tan potente que está desarrollado en grandes cantidades de herramientas. Aquí, por ejemplo, para la industria automotriz, no nada más podemos aplicar procesos de automatización con respecto a la robótica, sino también al análisis de datos. Tenemos una persona que es especialista en Excel. ¿Cómo podemos utilizar Python para procesar, administrar y mejorar ese proceso? A través de Data Science o inteligencia artificial y Machine Learning. Por ejemplo, tenemos, ok, esta cierta línea de producción produce tantas piezas al día, a la hora o al año. ¿Cómo podemos administrar los recursos? A través de grandes cantidades de datos. También tenemos ventas minoristas. Tú como ingeniero o tú como desarrollador o como la persona que trae esa chispa por aprender un nuevo lenguaje de programación, Python te va a dar la herramienta y puedes decir, ok, a la tiendita de la vuelta, a la tiendita de la esquina, decirle, señora, señor, yo puedo determinar si su tienda tiene altas ganancias con respecto a un producto en cierta temporada del año y poder determinar, ok, eso va a beneficiar a la tiendita de la esquina. No nada más es eso, también podemos la industria financiera. Uno de los aspectos más importantes en el mundo, pues es la financiación, ¿no? El dinero, pero también va orientado mucho para la parte de criptomonedas, cryptocurrencies, wallets, entre otras cosas. Por supuesto, Python tiene procesos con respecto a la automatización, minería de datos con respecto a la automatización y blockchain. Eso también vamos a ver unos cuantos ejercicios más adelante. Ahora, comercio electrónico. Por ejemplo, tenemos ciertas herramientas que se encargan de apreciar los datos con respecto a una plataforma y determinan si algún artículo tiene tanta que este artículo tiene mayor venta en cierta temporada del año. Si bien
Son ejemplos muy prácticos que vamos a estar viendo alrededor de esta sección. Tampoco no quiero ahondar porque a fin de cuentas es ver grandes cantidades de casos solamente para un aspecto en particular. Pero si bien quiero que conozcan estos temas en particular para que vayan viendo como, ok, tenemos ciertas tecnologías y lo vamos a poder definir más adelante. Qué herramientas tenemos para Python? Existe una gran cantidad de herramientas para la automatización con respecto a Python. Ahora, viendo ciertos casos, podemos implementar, recuerden lo que les comenté, los datos son un aspecto muy importante a la hora de automatizar un proceso. Tenemos, por ejemplo, librerías para la parte de Machine Learning e inteligencia artificial, así como grandes cantidades de datos con Data Scientists. Por ejemplo, tenemos librerías como TensorFlow, Keras, lo que son Pandas y NumPy. Estas librerías son las más populares para administrar grandes cantidades de datos y poder determinar, por ejemplo, ciertos procesos se pueden mejorar con respecto al tiempo a través de una simple gráfica, a través de mapas de calor con respecto a dos variables relacionadas. Solamente por dar un pequeño ejemplo. También tenemos frameworks para desarrollo web que nos van a ayudar a procesar y a optimizar el proceso, por ejemplo, para la parte de web. Tenemos frameworks muy populares como lo son Django, Flask, Bottle y Fast API, entre otros. Esto nos puede determinar, nos puede ayudar a decir, ok, mi solución web va a estar determinada por ciertos frameworks que van a ayudar a automatizar el proceso, supongamos que de la tiendita de la esquina. Tú puedes ofrecer una solución, por ejemplo, un desarrollo web que te va a beneficiar con respecto al tiempo. Realmente son herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar grandes proyectos en una cantidad muy limitada de tiempo. Rápidos, son fáciles de comprender y aparte son muy potentes. Tenemos la parte, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes. Como les comenté antes, Python está muy relacionado al procesamiento con respecto a la medicina. Tenemos muchas librerías que nos ayudan a procesar imágenes. Ahora, ¿les suena a alguien, por ejemplo, vehículos autónomos? Por supuesto, ¿no? Es como lo que está muy de moda en día. Python también está implementado en muchas herramientas a través del procesamiento de imágenes y de video. No se queda fuera en ese aspecto. Tenemos, por ejemplo, OpenCV, SciPy y Scikit-Learn Image para procesar imágenes en tiempo real. ¿Y esto de qué te sirve para la parte de procesamiento de imágenes? Tenemos, por ejemplo, OpenCV, Scikit-Image. ¿Cómo puedes implementar eso para la parte de automatización? Ok, tenemos una línea de producción. El más popular es el caso en el cual estás recibiendo una cantidad determinada por segundo de latas de aluminio y tienes que determinar cuál sí y cuál no tiene una falla. A través del proceso de procesamiento de imágenes, tú puedes determinar cuál lata es la correcta para poder darle seguimiento en el proceso de desarrollo. También no nada más eso, podemos determinar ciertos patrones en imágenes y decir, ok, esta imagen tiene tanto porcentaje de correlación con respecto a otra y aparte procesar tipos de video. Es una de las herramientas más importantes también y está muy enfocada en la automatización. Como les comenté, el proceso de producción para autoseleccionar un artículo que está en buenas condiciones. También tenemos procesamiento de imágenes con respecto a la medicina, si bien ya lo mencionamos. Imaginen que tienen una gran cantidad de datos, lo necesitan correlacionar a través de barras o una gráfica de barras o un mapa de calor, entre otras cosas. ¿Por qué tenemos la parte de Selenium y Beautiful Soup? Ok, estos frameworks son muy utilizados y estas herramientas son muy utilizados para automatizar el proceso que se le conoce como web scraping. Esto es poder procesar información a través de cualquier tipo de navegador y un proceso en particular con respecto a una página web. Esto nos va a ayudar mucho a obtener datos con respecto a un caso específico. Supongamos que nosotros queremos proteger a los clientes de una plataforma de venta en línea, ¿no? Por ejemplo, una persona sube un artículo, pero en ese caso se equivocó. Ese artículo lo puso en lugar de, no sé, 1,000 pesos, lo puso a 10 pesos. Nosotros podemos hacer un barrido a una plataforma y determinar, oye, esta persona está vendiendo sus artículos a cierta cantidad de pesos. Podemos manejar y decir, ok, voy a mandarle un mensaje a esta persona para que verifique el precio y lo pueda cambiar y así proteger a ciertos clientes con respecto a un desarrollo de aplicación.
¿Qué más tenemos? Ok, para la parte, bien, tenemos la parte de frameworks, la parte de machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales también nos van a ayudar a procesar grandes cantidades de información. ¿Y cómo podemos aplicar Python con respecto a eso? Supongamos que tú tienes una empresa de entrega de artículos a través de trailers o camiones. El ruteo de vehículos es una de las aplicaciones más importantes y a través del lenguaje de programación Python podemos implementar algoritmos para determinar cuál es la mejor ruta a través de ciertas secciones de la ciudad o del país. Entonces, Python está muy arraigado en muchas de las herramientas y muchos de los procesos que tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, para esa parte, nosotros podemos tomar un proceso que son grandes cantidades de tareas, grandes cantidades de datos, y a fin de cuentas la repetición nos va a dar la pauta de poder automatizar ese proceso en particular. Muy bien, ejemplos prácticos. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de ejemplos prácticos? Déjenme pasar un poquito esta parte para acá. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos implementar incluso 38 líneas de código para poder empezar a procesar imágenes en tiempo real. Esto nos va a ayudar a decir, ok, en mi proceso yo puedo implementar ciertas librerías de Python y poder determinar si ciertas imágenes o si ciertos artículos están correctos y poder calificarlos y extraer los datos. Supongamos que estamos evaluando las imágenes con respecto a la producción de libros. Ok, vamos a ver si la producción de estos libros en masa tienen un error. Vamos a analizar la imagen como tal y nosotros determinar el porcentaje de cuántos salen bien y cuántos salen mal. Es un ejemplo muy práctico, ¿va? Entonces, ¿qué les parece si vamos a correr ciertos ejemplos con los cuales nosotros podemos decir aplicar Python al proceso es sencillo y posteriormente podemos optimizarlo de cierta manera. Entonces, déjenme apagar un poquito mi cámara para poder correr este proceso. Denme un segundo y me confirman si se ve. Vamos a correrlo. Ok. Ahorita les voy a platicar de qué se trata este ejemplo. Sí, la Excelente. vemos. Okay. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Yo voy a pasar mi mano. Número 1, número 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta es una aplicación muy sencillita de cómo nosotros podemos procesar imágenes en tiempo real y determinar si tienen ciertas características. Si se fijan, mi mano está completamente marcada por puntos en región. Y esto es solamente con 38 líneas de código. Es bastante interesante y bastante útil cómo podemos aplicar un proceso de automatización en esta parte. ¿Les viene a la mente un ejemplo práctico con respecto a señales? Imagínate, simplemente con 38 líneas de código nosotros podemos hacer esta parte. Ahora bien, teniendo toda una colección de modismos corporales, podemos hacer todo un lenguaje para poder interpretarlo y procesarlo tanto a voz y a texto. Hay muchas herramientas con respecto a Python. Esta es solamente una de ellas, con respecto al procesamiento de imágenes. También tenemos para la parte de procesamiento de videos, grandes cantidades de información con respecto a videos. Podemos procesar horas y horas de video y poder determinar algún fallo. Por ejemplo, estamos grabando cuestiones de seguridad, ok, no sin vigilancia. Entonces determinamos, ok, en base a sensores o hardware que podemos conectar sin problemas a través de MicroPython, otra de las librerías que tiene o herramientas para poder conectar Python con hardware, es decir, microcontroladores, sensores de medición inercial, nos van a dar la oportunidad de decir, ok, en ciertas horas de la madrugada tenemos presencia de personas que pueden estar intentando entrar a nuestra empresa. ¿Cómo ven? ¿Les agradó el ejemplo? Entonces, ok, ese es uno de muchos. Claro, existen muchos ejemplos y muchas aplicaciones. ¿Qué les parece si vamos a ver otro? Por ejemplo, vamos a ver este. Este me gusta mucho. Es un pequeño framework, es un pequeño ejemplo de una aplicación muy sencilla. Esto es a base del framework Django.
Entonces, ok, vamos a correr un servidor, que es un pequeño servidor, y vamos a ver qué nos muestra. Ok, aquí ya se desplegó el servidor y nosotros ya podemos tener justamente una pequeña aplicación. Vamos a ver qué gestos hace. Si se fijan, mi aplicación como tal de Django, yo ya puedo desplegar a través de HTML, de CSS y de Python. Puedo tener un framework y puedo tener el desarrollo de una aplicación para automatizar los procesos de compra de cualquier proceso. Entonces, eso es algo muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, esta parte, eso es template. Este como tal ya existe, solamente se implementa. Y dices, ok, ¿de qué me sirve tener un sitio web si yo no puedo administrarlo? Claro que sí lo puedes administrar y eso también te va a ayudar justamente a la automatización de los procesos. Django como tal tiene un administrador para poder decir, ok, yo ya puedo implementar cierta cantidad de entradas, páginas y servicios justamente para esta parte. Entonces, es con lo cual ustedes pueden empezar a implementar procesos automatizados a través del desarrollo de software con Python. Esto es una de las maravillas que tiene Python y es una de las características de su potencia. Esto es nada más con respecto al desarrollo web. Claro, puedes tener ciertos casos de uso. Imagina que vas a desarrollar una plataforma para poder procesar archivos, por ejemplo, un archivo Excel, un archivo TXT, entre otros archivos, y tu plataforma puede ser o puede tener la característica de procesar grandes cantidades de archivos y grandes cantidades de información. Y posteriormente presentarlo en gráficas, presentarlo en mapas de calor, etcétera, que también va muy orientado al análisis de datos o data scientist. Esto es solamente un pequeño ejemplo, ¿va? Entonces, está interesante, porque esto es un pequeño desarrollo muy sencillo y tú lo puedes implementar a través de Python. Entonces, está interesante, está padre, está muy divertido. Ok, ¿qué otro ejemplo tenemos? Ya apagamos nuestro servidor y listo. Es un pequeño desarrollo, es un pequeño proyectito. ¿Qué más tenemos? Ok, ¿cómo lo vamos a relacionar, por ejemplo, para la parte de blockchain o para la parte de minería de datos? Esto es un ejemplo muy práctico de cómo nosotros podemos crear una relación de cadenas, es decir, de bloques de cadena a través de una transacción de un hash. Esto es la interacción más básica que tiene, por ejemplo, los blockchain y lo que son las criptomonedas. Claro, la implementación todavía tiene más información de trasfondo, pero es como la parte más sencillita y podemos decir o tener la relación de qué transacciones se están realizando a través de criptomonedas. Aquí, por ejemplo, tenemos varios datos. José envía 1.3 Bitcoins a María y María envía 2.5 a Edgar. Así se va un proceso y es como una relación de cadena, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si corremos este pequeño ejemplo? Y listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos generando una cadena, un hash para cada transacción. Tenemos el bloque principal, que es un Genesis block, y justamente estamos prácticamente mandando ciertos bitcoins a ciertas personas. Y esto es justamente el registro que va a tener a través de criptomonedas o a través de blockchain para determinar, oye, esta información o como tal, esta transacción tiene todo este histórico. Ahora te preguntarás, oye Mario, pero es que esto es muy relacionado como a criptomonedas, cryptocurrencies, cositas, ¿no? ¿Cómo va relacionado a través de la automatización? Bueno, no nada más esto está aplicado a través de Python. Tenemos contratos inteligentes que nos van a ayudar a asegurar una transacción en tiempo real. ¿Cómo funciona? Que también, a fin de cuentas, trabaja a través de Python. Un smart contract es prácticamente establecer, yo quiero vender una casa, una propiedad. Esa propiedad va a estar a la venta por tanto tiempo a través de esta persona y el dinero se asegura. Entonces, la persona que quiera adquirir esa propiedad tiene que depositar el dinero como tal y el contrato va a liberar las dos partes hasta que ambas condiciones se cumplan. Entonces, Smart Contracts también va muy relacionado a la parte de Python y automatización de servicios.
Imagina que tú estás en la parte de procesos de Infonavit. Entonces, aplicar esto a través de Python es un proceso que se está trabajando, es complicado porque tiene muchos términos legales y gubernamentales, y aplicar smart contract a través de una transacción va a hacer que el proceso sea mucho más fácil, simplemente con la reducción de impresión de papel. Nada más por esa parte. Obviamente tenemos más implicaciones que van a beneficiar el proceso. Excelente, ahorita vamos a esa parte. Para la parte de software y hardware, ok. Para poder desarrollar, por ejemplo, con el lenguaje Python existen diferentes software y diferentes hardware. Para la parte de software, realmente el lenguaje de programación es aplicable con diferentes IDEs. Es como un editor de código que va a poder trabajar el lenguaje Python. En este caso, en particular, yo estoy trabajando sobre Visual Studio Code, que tiene una gran extensión con respecto a lenguajes de programación, y en particular a Python. Es muy potente, es muy dinámico y es muy sencillo. Es para la parte de software, es decir, cómo podemos desarrollar con Python. Ahora, la parte de hardware, bueno, tenemos librerías que nos van a ayudar a interactuar con diferente tipo de hardware. Los microcontroladores, solamente para la comunicación serial, podemos implementar la parte de MicroPython y poder comunicar, por ejemplo, el Bluetooth de un ESP32 o un microcontrolador a través de Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? Y es realmente sencillo, simplemente establecemos el puerto, los baudios o la velocidad de conexión, y podemos estar interactuando y ver toda la información que ese dispositivo hardware nos va a mandar y procesarla, por supuesto. A fin de cuentas son datos. Ahora, Python tiene una alta relación con diferentes tipos de base de datos. Por ejemplo, en este caso tenemos la parte de web empresa, y aquí justamente tenemos una base de datos. Nada más para el proyecto de Django. Django como tal ya maneja una base de datos embebida que se llama SQLite. En este caso podemos implementar también análisis de datos. Entonces, realmente los datos y la automatización van muy de la mano con respecto a Python. Python el día de hoy está muy arraigado en muchos de los ámbitos que hoy conocemos. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver algún otro ejemplo también muy interesante. Por ejemplo, tenemos la parte de Selenium. Imagínate que tú quieres tener la automatización con respecto a ciertas plataformas. Necesitas ver, ok, voy a abrir esta plataforma, voy a determinar el nombre de ciertos componentes HTML, extraer la información y determinar si es correcta con lo que yo quiero mostrar. Eso solamente por un ejemplo muy práctico. Ahorita lo vamos a demostrar. Supongamos que tenemos, en este caso, 28 líneas de código para Selenium. Obviamente son interacciones más que se explican más a detalle después. Tenemos, por ejemplo, un driver de Chrome para poder mostrar, ahora sí, todas las que son los navegadores y determinar, ok, diferentes procesos para poder demostrar si ese proceso funcionó bien o no, y a fin de cuentas es un stack de pruebas. Vamos a correr, por ejemplo, esta parte. A ver, vamos a ver. Si se fijan, abrió Google, justamente sin mover absolutamente ni un dedo, y posterior, Bedul.org. Simplemente con dos métodos nosotros podemos empezar a interactuar con un navegador, y dices, ok, ¿esto para qué me sirve? Bien, el caso más práctico es extraer información a través de web scraping, y Selenium es muy popular para hacer ese tipo de procesos. Claro, existe bien y el mal y depende mucho de nosotros en qué lo vamos a aplicar. El caso que yo les comenté, para poder cuidar a los clientes con respecto a una plataforma de venta en línea. Imagínate que tú estás vendiendo un producto y son las 3 de la mañana, tú publicas ese artículo en $1, cuando el costo de producción realmente asciende a, no sé, 5,000 pesos. ¿A ti no te gustaría que alguien más pida 500 unidades de ese producto a $1? Entonces, nosotros podemos hacer el bien para decir, yo voy a avisarle a los clientes cuando se equivoquen al publicar un producto. Y podemos barrer todo lo que son los productos y decir, ok, con ciertas condiciones determino si es menor a 50 pesos
o, por ejemplo, un peso y poder avisarlo. Y justamente Selenium nos va a ayudar a hacer esta parte. ¿Cómo ven? Entonces, la implementación de Python y la automatización realmente es muy potente, realmente es muy interesante y puede tener muchos casos de uso. Claro, vamos a ver procesos un poquito más fancy, se le conoce como la parte de Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Es muy popular hoy en día, pero ¿cómo se puede aplicar? Bueno, un último ejemplo, por ejemplo, vamos a pasar esta parte. Un segundito. Justamente estamos haciendo un pequeño Google Colab, ¿sí? Es un programa que se hace a través de Google Colaboratory y nos va a dar la oportunidad de trabajar con Python. Posterior a eso, vamos a analizar grandes cantidades de datos. Instalamos ciertas librerías como las que comenté, Matplotlib, Scikit-learn, Pandas, etcétera, para poder procesar grandes cantidades de información. Aquí yo nada más estoy estableciendo los nombres y parámetros, desde A hasta la Z, ¿no? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, X, Y, Z. Lo que yo estoy haciendo aquí es analizar un dataset, se le conoce como dataset, o es un archivo que tiene N cantidad, miles, incluso cientos de datos, y nosotros los podemos procesar a través de Data Science. Por ejemplo, son atletas olímpicos en tal evento. Ok, aquí tenemos un pequeño head, es decir, el encabezado de ese dataset. Tenemos el nombre, el género, lo que es la edad, altura, peso, etc. Y dices, ok, ¿cómo automatizo mi proceso cuando yo tengo grandes cantidades de datos? Volvemos a la parte de industria automotriz. Cuando tú tienes grandes cantidades de datos, puedes empezar a analizar esa información y determinar, en el año yo tuve tantas ventas, en el año yo tuve tantos desechos o desperdicios de cierta pieza. Y justamente para la industria automotriz, uno de los más populares, al menos aquí en la región, es todavía se usa Excel, todavía hay especialistas, hay grandes especialistas que son analistas de datos con respecto a Excel. ¿Qué sigue con respecto a eso? Implementar Python y poder determinar, ok, con grandes cantidades de datos, yo puedo decir, justamente, por ejemplo, tengo atletas, no sé, la cuenta son 11,000 atletas, ¿sí? De boxeo, 3,587 para cada tipo de deporte. Si te fijas, es una de las muchas implementaciones que se puede hacer a través de ciertas librerías de Python. Y dices, ok, esto es algo interactivo, lo puedo implementar justamente en la parte de Django o Flask para mi desarrollo web. Entonces, realmente es sencillo implementar Python y automatizar el proceso. Aprenderlo cuesta, claro que sí, es esfuerzo, es tiempo, es inversión. Pero realmente, si se fijan, son muy poquitas líneas de código simplemente para determinar los valores más importantes de un conjunto de datos. Y determinar, ok, el 80, el 70, el 55% de las personas están desarrollando, están implementando, están produciendo. Son casos muy particulares que son muy, muy aplicables. Aquí, por ejemplo, podemos ver por regiones, ok, para Francia, Canadá, Polonia, Rusia, México, tenemos, por ejemplo, una cuenta de 147 atletas, natación, etcétera. Entonces, realmente es sencillo y es práctico. Otro ejemplo, vamos a ver, especialista senior en Excel, por ahí dice. Entonces, ok, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Un ejemplo más. Supongamos que queremos visualizar a través de otro dataset, en este es el mismo, mapas de calor. Y dices, Mario, pero ¿esto para qué me sirve? Ok, esto a nivel gerencial realmente no les, a gerencia no le importa, o más bien, no es de interés ver todo el proceso de cómo llegamos a la solución. Es visual, es resultado, es determinar qué está bien y qué está mal con respecto a un tema en particular. Y procesar y automatizar esa parte realmente es una de las cuestiones más bonitas, más importantes y más retadoras. ¿Cómo presentamos la información con respecto a un caso de uso? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Si se fijan, son
grandes cantidades de datos solamente para dos variables o dos relaciones, peso y altura. Entonces, son temas bastante importantes que se pueden aplicar de forma muy sencilla y tener una ventaja competitiva con respecto a la industria en particular. Entonces, son ejemplos muy prácticos, son sencillos y los pueden implementar ahora sí como realmente con pocas líneas de código y solamente con unas cuantas horas de, ok, leer la documentación, procesar grandes cantidades de datos y presentarlos. No nada más tenemos esto, tenemos gráficas de barras, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante interesante. ¿Cómo ven? Entonces, ok, ya vimos algunos ejemplos, ya vimos ejemplos prácticos de cómo podemos implementar Python para la parte de automatización. Claro, son ejemplos muy básicos porque ver todo lo entorno, ver todo el entorno sería un poco complicado y me gustaría más que vieran como una implementación sencilla y ya a partir de eso poder ver mejores casos de uso con respecto a lo que ustedes están buscando y a lo que ustedes quieren automatizar e incluso implementar nada más con Python. Python, como les comenté, tiene bastantes herramientas, no nada más para el análisis de datos, sino que videojuegos, para el análisis con respecto a, pues sí, también tiene para la parte de seguridad, que es una de las cosas más fuertes que implementa Python. ¿Cómo manejamos la cuestión de seguridad? Ok, hay muchas librerías que prácticamente... Entonces, como les comentaba, Python maneja grandes cantidades de librerías para esa parte de automatización. Ok, ¿cómo lo vemos en la cuestión de seguridad? Python tiene muchas librerías para hacer la parte de penetration testing, es decir, son librerías especializadas para proteger o empezar a proteger nuestro entorno de desarrollo o producción. Supongamos que tenemos un servidor con ciertas características. Si tú quieres ser, por ejemplo, hacker de sombrero blanco, puedes determinar, ok, este servidor es de estas características y estas características están registradas en Internet. Un especialista, un penetration testing o un pentester que ayuda a la comunidad es determinar qué vulnerabilidades tiene ese servidor y publicarlas, lo que se le conoce muy a menudo como un zero-day exploit. Un zero-day exploit es cuando un software publica una actualización, a partir de ahí ciertos atacantes empiezan a decir, ok, esto es una vulnerabilidad, y vamos a aprovecharla. Ahora, los penetration testing de sombrero blanco ayudan a mitigar esas fallas. Por ejemplo, no sé si escucharon la noticia de Log4j. Es una vulnerabilidad a través de Apache. Bueno, muchos desarrolladores hicieron herramientas para escanear qué librerías implementan justamente Log4j y decir o actualizar ese fragmento de código. Entonces, realmente Python para la automatización con respecto a seguridad de información es bastante interesante. Entonces, por supuesto, también se maneja en Vue. Ahora, ¿cuál es el futuro de la automatización? Si bien ya tenemos ejemplos muy conocidos, vehículos autónomos, blockchain, resolución de problemas complejos a través de la robótica, la domótica o Internet of Things. Justamente Python está altamente arraigado con estos procesos. Créanme, es sencillo desarrollar aplicaciones con respecto a Python para todos estos ambientes. Por supuesto que sí. Hay que determinar la documentación, nada más, y empezar a implementar ejemplos prácticos. Lo vimos, fueron 28 líneas de código para poder procesar las señales de una cierta mano y poder decir, ok, en tantos dedos yo estoy mostrando, es la cantidad que se va a mostrar en pantalla. Ahora, tenemos la interacción con hardware a través de Python, a través de comunicación serial, y podemos determinar, ok, ciertas casas inteligentes tienen estos componentes electrónicos o electrodomésticos que son adaptables a comunicación Bluetooth e Internet o Wi-Fi. Entonces podemos convivir con esas interfaces y adaptar todo nuestro software para determinar, ok, tenemos ciertos datos,
la cantidad que está en el refri, son como ejemplos muy fancy, ¿no? Pero algo mucho más sencillo es, por ejemplo, sistemas de riego automatizado con respecto a Python. Tenemos de nuevo el hardware que controla el goteo con respecto al riego para cierta cantidad de plantas e incluso hectáreas bastante grandes con respecto a Python. ¿Cómo lo implementas con domótica o con robótica o por ejemplo con drones? Ok, tenemos drones controlados también a través de librerías de Python para poder analizar con una cámara o un espectrómetro cuál es la densidad del campo de cultivo. Si tiene cierta temperatura, si tiene cierta humedad, y esos datos los vamos a almacenar justamente en una base de datos, ya sea relacional o no relacional. Entonces, es muy práctico e interesante lo que se puede hacer. Analizamos la información y volvemos a un punto muy particular y popular, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning y data science. Cómo analizar los datos y posteriormente a eso automatizar nuestro proceso. Si se fijan cómo todo es a través de los datos, entonces es el origen. Son los datos, grandes cantidades de datos nos van a dar la pauta para mejorar esos procesos. Recuerden, no nada más los datos, sino la cantidad de veces que se repite. Un proceso, en tanto se repita cierta cantidad de veces, puede ser mejorado y automatizado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la resolución de un cubo Rubik a través de una mano robótica y a través de un conjunto de cámaras y sensores que están analizando la imagen en tiempo real. Y justamente tienen algoritmos de resolución, ¿no? Backtracking o backpropagation a través de redes degenerativas adversarias, que es prácticamente un proceso de entrenamiento de una red. Es decir, cuál va a ser el mejor proceso y posteriormente vamos a estar entrenando ese proceso para obtener una mejor solución. Vehículos autónomos. Uno de los ejemplos más prácticos es Tesla, ¿no? Que es el más popular hoy en día. ¿Cómo implementa Tesla justamente Python para poder analizar imágenes en tiempo real? Una de las ventajas, por ejemplo, de los vehículos autónomos de bajo costo es que no implementan los sensores de LiDAR o LiDAR, que es prácticamente una cámara que está justamente girando en tiempo real y analizando todos los puntos a través de señales infrarrojas y rebotando a través de otros sensores. Lo que hace Tesla en este campo y en este paso es procesar todo a través de imágenes y cámaras de alta definición, que están obviamente incluidas en el auto. Sensores que van a determinar la amplitud a través de la cercanía de un elemento. Y esto está completamente automatizado. Se le llaman redes de Hydra, que es una red que puede tener múltiples cabezas, es decir, múltiples redes que se van a encargar de un solo caso en específico. Tenemos una red neuronal para el control o la detección de semáforos, otra red que se va a especializar para la detección de peatones y otra red para la detección de vehículos. Entonces, ahí justamente tenemos tres redes neuronales, es decir, son como una hydra, es decir, varias cabezas, que van a dar como resultado un solo input o output. Entonces, es la cosa más interesante que van a estar viendo a través de Python. Por supuesto, ¿cómo puedes empezar con Python? Obviamente los fundamentos, ¿no? ¿Qué es una variable? ¿Cómo trabaja Python? ¿Cómo se desarrolla sobre Python? Y obviamente este lenguaje, a fin de cuentas, es un lenguaje de programación interpretado. Las ventajas que tiene Python sobre otros, su simplicidad, es prácticamente como si tú estuvieras escribiendo una carta. Esa carta se convierte en código. Y hablando de cartas, ¿han escuchado, por ejemplo, OpenAI? ¿Alguien? ¿Efraín por ahí? Excelente. ¿Ya lo has trabajado? Entonces, es bastante interesante. OpenAI, o por ejemplo GPT-3, tiene una base de inteligencia artificial. ¿A qué se refiere? GPT-3 es la evolución de GPT-1, GPT-2, ¿no? Es una gran cantidad, es un motor tan potente que puede procesar un texto, una frase y poder generarte una tesis doctoral o una tesis de master degree, un ensayo, puede generar código de programación de diferentes lenguajes de programación a través de una simple instrucción. Haz la suma de A más B, justamente en inglés o en español,
y te genera todo el código. Entonces, eso también tiene que ver con muy relacionado a través de Python, entre otros optimizadores, pero es a través de inteligencia artificial. Y Python está altamente involucrado en estos procesos. Entonces, si se van u optan por esta parte, créanme que no se van a arrepentir. Python todavía tiene mucho material y realmente va a estar en desarrollo muchísimos años más. Entonces, no nada más esa parte también, ¿ok? Tenemos criptomonedas, minería de datos, procesos paralelos a través de Python. Repito mucho esta parte y quiero que quede muy claro. Los procesos automatizados con respecto a Python se pueden involucrar en cualquier aspecto en particular que ustedes vean alguna acción repetitiva. Y es muy sencillo implementar proyectos. Entonces, lo vimos justamente antes. Muchos de los frameworks que existen están bien documentados y nosotros los podemos implementar justamente para tener un resultado como tal. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Es bastante información, está interesante, les agrada. ¿Se puede usar para automatizar trading? Claro que sí, ese es un excelente comentario. Por ejemplo, de hecho, hay bots que están, hay librerías para desarrollar bots para trading. Eh, en lo personal, no conozco las librerías en particular, pero justamente he visto proyectos que se encargan de estar haciendo peticiones a una API de trading o criptomonedas y poder determinar ciertos seguros de cuando baja o cuando sube, la evaluación de una cierta criptomoneda o sí, criptomoneda en particular. Reconocimiento facial e inteligencia artificial. Claro que sí, de hecho, Python también tiene, a través de OpenCV, tiene una aplicación de reconocimiento facial e incluso en uno de los proyectos que desarrollé hace ya tiempo, la idea es tratar de detectar el movimiento del iris para ayudar a personas con alguna discapacidad motriz. Esto era prácticamente a través de OpenCV, que está también muy desarrollado con Python, y poder procesar el movimiento del ojo o del iris y determinar los patrones que se tenían en una interfaz. Ya está implementado, pero a fin de cuentas el proceso de producción, tratar de economizar esas herramientas para que sean justamente de uso diario es el punto importante. A través de inteligencia artificial podemos decir, ok, esta persona hizo tantos movimientos y podemos empezar a hacer el proceso más fino y que sea justamente más exacto. Entonces, está bastante interesante. Créanme que no se van a arrepentir con respecto a esta parte. Por ahí dicen, ¿puede utilizarse para códigos de barras? Claro, hay una librería para poder leer códigos QR y códigos de barra con respecto a Python. Y obviamente los puedes generar y los puedes decodificar. Y justamente puedes mandar esa información a un servidor. ¿Qué más podemos tener? Un ejemplo de procesos logísticos y administrativos. Para la parte de procesos de logística, va a estar muy relacionado, déjame te digo, con la parte de, mira, NumPy y Pandas. Esas dos librerías te van a ayudar mucho para hacer como el ruteo de vehículos más optimizado. Porque a fin de cuentas, viendo un proceso ya más específico, esto va a ir a una red neuronal. Tenemos N cantidad de nodos, a fin de cuentas son los destinos, y los enlaces o neuronas, es decir, la sinapsis, es el trayecto, ¿no? Del punto A al punto B. Entonces, a través de una red neuronal, puedes determinar cuál va a ser la mejor ruta para un cierto trayecto y empezar a entrenar esa red neuronal con valores justamente en tiempo real. Supongamos que todo el tiempo estás escuchando, no sé, tráfico aéreo o, por ejemplo, tráfico en carretera y determinas, ok, aquí hay un choque, entonces ajusta esa ruta justamente para otra línea, ¿no? Entonces, la red neuronal con este tipo de herramientas y con este tipo de librerías te pueden ayudar mucho a esa resolución. Y es bastante sencillo implementarlo y aprenderlo. Realmente NumPy, por ejemplo, y Pandas está muy relacionado como si fuera un Excel con esteroides, ¿sí?
es prácticamente renglones y columnas, se le conocen como series y tu data frame, y posterior a eso empiezas a procesar qué relación tienen, ciertas columnas, ciertos datos, etcétera. A ver, por ahí decimos... Por ejemplo, modelos predictivos. Ahorita, por ejemplo, como que atando ideas, vi la parte logística y la logística que decía el colega, hablando de redes neuronales. ¿Qué tan o cuál librería podría ser utilizada para poder tener esta suerte de modelos predictivos? ¿Sabes? En comportamientos de consumos, por ejemplo, de insumos de almacén, por ejemplo, EPPs, equipos de producción personal. ¿Qué librería sería más acorde para ese tipo de pre- predecir el consumo, básicamente? Ok, por ejemplo, para esa parte puedes implementar estas cuatro: NumPy, Pandas, Scikit-learn y TensorFlow. De hecho, Scikit-learn, NumPy, Pandas y TensorFlow. Esto está más orientado para la parte de entrenamiento y predicción de series de tiempo, se le conocen como series de tiempo. Entonces tú tienes una serie con n cantidad de datos. N cantidad de datos me refiero a miles e incluso cientos de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, TensorFlow y PyTorch están muy relacionados y te pueden ayudar a entrenar con respecto, supongamos, el 30% de datos de entrenamiento y el resto de prueba, y hacer una predicción. Ok, con el 70% de mis datos, de mi dataset o mi conjunto de datos, yo puedo decir una predicción que el comportamiento a través de una serie de tiempo de 2 a 3 a 5 años va a estar justamente en ese patrón. Supongamos que tenemos una serie de tiempo con esta grafiquita, ¿no? O prácticamente una línea de puntos. Ok, se va a ir comportando con respecto a datos de entrenamiento y el 70% de datos de prueba. Entonces vas a poder hacer con esas librerías predicciones bastante interesantes. La implementación es muy sencilla también, son pocas líneas de código, pero sí hay que definir bien los procesos estadísticos y de probabilidad, porque a fin de cuentas es prácticamente implementar funciones de distribución, funciones normales, de chi cuadrada, de desviación estándar, etcétera, ¿no? Es más orientado a esa parte. Y justamente Scikit-learn, Pandas, NumPy y TensorFlow te pueden ayudar para hacer lo que se le conoce como predicciones con respecto a series de tiempo. ¿Qué librería podría yo usar para... Es que tengo un problema yo actualmente en la organización, donde no se está... O sea, todo se manda por correos, pero justo no hay una base que nos actualice como estatus, por ejemplo, a nivel Customer Service. Entonces, justo no sé qué librería pueda servir para leer texto en correos y si eso se puede implementar para poder pues, hacer una predicción. Se refiere a este tema. Oh, sí, claro que sí, eso es una chulada. Mira, de cajón te puedo decir, te los recomiendo porque yo trabajo muy fuertemente con eso. Django y Flask son muy utilizados para desarrollar servicios web. ¿A qué me refiero con web? Es decir, para la parte de backend o frontend, tú puedes desarrollar una pequeña aplicación, una interfaz sencilla en donde aceptes N cantidad de datos. Textos, archivos, imágenes, Word, documentos PDF, y justamente los puedes procesar. Esto te va a ayudar. Ahora, por ejemplo, tenemos, déjame lo pongo aquí, denme un segundo. Para poder automatizar la parte de correos, yo hice un ejemplo en particular que te ayuda a enviar de forma automatizada a través de un mensaje y lo envía a ciertos correos. Obviamente necesitas un correo base, ¿no? Es el que envía y los correos destinatarios. Entonces, sí hay un ejemplo muy práctico. Déjenme lo busco rapidito, ¿sí? Vale. Denme un segundito. Y justamente eso está bastante interesante porque la interfaz, por ejemplo, en Django del formato web es bastante sencillo hacerlo. Y posteriormente puedes implementar, ok, un input de archivos, un PDF, un Word, un Excel, el procesamiento de archivos a través separados por coma, como los CSV o TXT separados por comas o tabuladores. Es bastante impresionante cómo lo puede implementar en interfaz, y volvemos a lo mismo, implementas grandes cantidades de datos con Pandas, NumPy
y vuelves a presentar los resultados de forma gráfica en Django, en Flask, en Bottle, etc. Entonces, esas soluciones son bastante interesantes y también se ven justamente en Bedrock. Mira, tengo un proyectito, vamos a ver, denme un segundito. Sí, de hecho, yo estoy en el curso de Machine Learning. Ajá. Entonces, sí, está bastante interesante y, por ejemplo, esas dos opciones te pueden ayudar mucho. Desarrollas la interfaz y justamente ya nada más implementas librerías para procesar los datos. Ahora, también para leerlos, hay librerías de Python para el procesamiento del lenguaje natural. Ok. Es prácticamente procesar de voz a texto, viceversa, o imágenes, ¿no? Y va muy a la parte de, ok, tenemos cierto texto, le damos una connotación, supongamos que tenemos una expresión regular para determinar, ok, en base a estas palabras se pueden repetir y podemos decir, el mensaje es de tal sentido. Ah, supongamos que es de urgencia. Ah, pues tenemos que darle más prioridad. Y lo presentas, ¿no? Ah, justamente por ahí están buscando, ¿tendrás ejemplos de cómo conectarse a una API? Ah, por ejemplo, de Google y trabajar desde y bajar data. Ok, déjenme pongo esto para acá. Por ejemplo, simplemente yo estoy implementando librerías como email, SMTP, library, para un servidor de SMTP, es decir, un servidor de correo, y posterior a eso hacer un conjunto de ejecuciones y poder determinar, ok, yo tengo un mensaje, yo tengo los parámetros de email, yo tengo los contactos, y justamente ahí envío un correo automatizado. Simplemente ejecuto el programa y yo ya puedo cargar archivos, yo ya puedo cargar imágenes y mandarlas justamente como un correo electrónico. Muy bien, vamos a ver. Si igual alguien es gustoso de proporcionarme su correo, a ver, vamos a ver. Un correo al azar, nada más para verificar que esto esté funcionando. A ver, vamos a ver. Juan F, vamos a ver. Mensaje, mis contactos. Vamos a ver por aquí. Sí. A ver si no marca error. Denme un segundito. Vamos a generar. Es más, ya sé. Word. Rápidamente. Vamos a generar un pequeño documento, Bedo. La interacción de este programa requiere justamente un archivo. Como un documento PDF. Bedo. Ok. Listo. Denme un segundito. A ver, vamos a ver si se ejecuta. Acá lo tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a mandar este archivito. Ok, entonces vamos a ejecutarlo. Listo. Justamente el funcionamiento de este programa es, yo le cargo de forma muy genérica, yo le cargo un archivo y se supone que ese archivo prácticamente lo va a mandar. A ver, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha mi audio? Yo sí te escucho. Excelente, excelente. Ok, Se entonces escucha. vamos a correrlo, a ver qué gestos hace. Y date útil. ¿Qué nos está pasando aquí? Como actualice la versión de Python. Lo siento, sorry. Date útil. Que las debo. Bueno, una disculpa. ¿Cómo actualice la versión de Python? Ok. Bueno, sí, pues sería como una opción práctica. Entonces,
Obviamente tenemos un conjunto de programas que nosotros podemos desarrollar. Y la línea de desarrollo con respecto a Python es bastante interesante, es bastante amplia. Se pueden especializar justamente en diferentes temáticas de Python para la parte de Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Desarrollo Web, Backend. Ahí, por ejemplo, especificaban, ok, ¿cómo puedo consumir datos con respecto a una API? Esto, por ejemplo, se llama Mukaru. Es una de mis aplicaciones favoritas para generar grandes cantidades de datos, o al menos datos de prueba. Por ejemplo, tenemos una estructura, ¿no? Tenemos nombre, primer nombre, apellido, correo, género y una dirección IP. Hacemos un preview y, por ejemplo, tenemos un JSON con el cual lo podemos consumir. Python, ¿sí, Cristian? Vámonos. Ok, ok. Entonces, justamente nos da la oportunidad esto para generar datos. ¿Y cómo lo podemos trabajar? A través de la librería. Miren, aquí podemos hacer, por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico. Este es un cliente que es Postman y podemos decir, ok, vamos a consumir los datos y luego los vamos a generar justamente en código Python. Yo tengo, por ejemplo, diferentes APIs para poder consumir. Aquí están los datos, justamente. Aquí lo ejecutamos. Y mira, aquí ya nos trae los datos. Ahora, por ejemplo, de forma rápida, lo podemos convertir a Python. Y déjenme te digo, justamente acá está, con request. Entonces, si yo implemento esto en un archivito, pongamos que lo vamos a ver aquí en el main, vamos a ver un nuevo archivo, ponemos post.py, lo copiamos, pegamos, a ver si jala request, pip install request, vamos a instalarlo. Esperamos que se descargue la dependencia. Y mira, si te fijas, fueron poquitas líneas de código, 12 para traer grandes cantidades de datos. Entonces vamos a correrlo, a ver qué gestos hace. Y mira, ahí yo ya conviví con una aplicación, una API, y extraje la información a través de request, que es una librería muy popular de Python. ¿Cómo ven? Entonces, esta es como que una implementación bastante sencilla de cómo pueden consumir datos. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La interacción que tiene para poder optimizar ahora, no nada más está eso, también podemos automatizar este proceso. Hacemos peticiones cada cierto tiempo y justamente podemos hacer con tareas asíncronas utilizando Celery, entre otras herramientas. Obviamente ya eso lo van a conocer con respecto al tiempo y obviamente pues en Bedu se va a conocer de una forma bastante integrante. Por ejemplo, para la parte de páginas web, justamente tenemos los frameworks los más populares, es Django y Flask. Esos te van a ayudar a desarrollar tu portal y posteriormente los puedes implementar con procesamiento de datos, pero es bastante sencillo. Lo que yo les mostré fue la parte de Django, utilizando Django para desarrollar un pequeño portal de servicios de café. De hecho, lo teníamos por aquí lo tenemos. Web empresa, justamente, es run server. Vamos a correr el servidor. La mayor base, por ejemplo, de Django es justamente Python. Si te fijas, vamos a ver cómo se visualiza Python con Django. La parte de Django se maneja a través de una estructura, que es un modelo, una vista y un controlador, o un template. El template es el HTML, el modelo es la relación de base de datos, y la vista es prácticamente con lo que interactúas. Es como que el intermediario. Entonces, si te fijas, yo tengo para Home, About, Services, Store. Justamente tenemos los templates, que son prácticamente HTML, y los modelos, que es toda la interacción de base de datos. Aquí, por ejemplo, teníamos uno para Core, para Pages, un modelo, justamente aquí.
Esto es la relación que tiene, ahora sí, como a bajo nivel, aparte de la interacción con la base de datos embebida, justamente SQLite. Este es el modelo y esto se convierte, déjame te digo, a una base de datos. Por ejemplo, yo tengo este modelo de páginas y esta es la relación que tiene a la base de datos. El ID, el título, el contenido, cuándo fue creado y cuándo fue actualizado. Entonces, si se fijan, es bastante potente y es realmente hermoso poder aprender, por ejemplo, Django, Flask. Entonces, ¿tiene sus diferencias? Claro que sí, ya depende mucho de ustedes de cómo quieran aplicar su tiempo para aprender, por ejemplo, desarrollo web con Python. Ahora, Python también acepta para la parte del backend, es decir, todo el control de los datos a través de desarrollar una API con Django REST Framework. Entonces, está bastante interesante. A ver, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, justamente está mucho más sencillo la implementación, por ejemplo, para Python y Django. El control, justamente, por ejemplo, aquí te fijas, viene como un core, lo que son las páginas y los servicios. Entonces, en Django se les llaman aplicaciones. Cada aplicación va a ser una aplicación para todo lo general, que en este caso por convención se le conoce como core, para la parte de páginas, que también es otra aplicación. Entonces, la interacción es justamente a través de rutas. Por ejemplo, lo podemos ver aquí a través de las URLs. Y mira, aquí yo ya tengo, ahora sí, como la relación de esas vistas, esas funciones, con un nombre, y esas funciones hacen uso de esos templates HTML. Entonces está bastante padre. ¿Se puede conectar? Claro que sí, Python con diferentes bases de datos. Por ejemplo, Django y Fast API, Flask, se pueden conectar con MongoDB, con SQL, a través de un driver, que es bastante sencillo de implementar, a través de MySQL, a través de GraphQL y PostgreSQL. Entonces, la interacción que tiene con diferentes bases de datos también es muy, muy potente. Aquí, por ejemplo, este es el desarrollo web, como les comentaba, es bastante sencillo. Es un template que tiene un navigation bar, son botoncitos que ahora sí, como que dirigen a ciertas cosas, ¿no? Entonces, si te fijas, está bonito, está entretenido, está interesante. Este modelo o este template es genérico, está en internet, pero la interacción que tú le das, ahora sí con Django, pues ya corre por tu cuenta. Necesito experiencia para entrar de becario a una empresa. Justamente aquí en Bedu puedes adquirir la experiencia, incluso ya no como becario, sino también como un desarrollador. En lugar de pasar a junior, estarías como middle, senior o senior. Entonces, realmente puedes aprender bastante rápido justamente en Bedu. Está muy, muy interesante y nosotros te vamos a ayudar. Realmente es una comunidad muy increíble. En lo personal, me encanta. ¿Cómo ven? ¿Tienes otro ejemplo con respecto a Selenium? Vamos a ver si... A ver, déjame acuerdo porque tengo varios. Google Page, a ver, Mercado Libre, PlayStation 4. Vamos a correr, por ejemplo, a ver si tiene... Por ejemplo, yo no estoy moviendo absolutamente nada. Está escribiendo PlayStation 4, lo va a buscar justamente. Vamos a esperar un poquito, vamos a ver, ok, PlayStation 4, vamos a tener los resultados, vamos a hacer, por ejemplo, aquí me está pidiendo, ok, agrégalo o ordénalo de mayor a menor. Incluso la interacción realmente no estoy haciendo nada, pero es lo que está haciendo el ejemplo práctico de Selenium. Entonces, si te fijas la potencia que tiene, ahí escribió absolutamente solo y justamente se cerraron todo el conjunto de pruebas, ¿no? Entonces, esa automatización es a la que me refiero. Abres un portal y empiezas a interactuar con él. Ese proceso que se hizo en Mercado Libre, ¿queda alguna evidencia o imágenes? Por ejemplo, para la parte de Selenium es más que nada como automatizar las pruebas y ciertos componentes a través de web scraping.
pero también hay métodos con respecto a Python para tomar un screenshot cada determinado tiempo, sin ningún problema. Y las almacenas, ahora sí, en una carpeta. Por ejemplo, aquí tiene que Selenium tiene la ventaja que te va a generar varios recursos. Vamos a ver, por ejemplo, yo lo voy a correr a un pequeño servidor, live server se llama, y vamos a ver, justamente, ¿no? Estos son los resultados que presentaron esas pruebas. Test, Hello World, test, visita Wikipedia, ¿no? En este caso es como Google. Entonces, si te fijas, los dos pasaron. Es para poder hacer pruebas automatizadas. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Si gustan abrir sus micrófonos también. ¿Qué tal, chicos? Nuevamente yo, molestamos por acá. Muchas gracias a todos, bueno, a los que ya contestaron nuestra encuesta. Les pediría a los que no bueno, a los que no han tenido la oportunidad que nos apoyen. Llevamos 8 respuestas, ya somos un poco más de participantes. Entonces, vuelvo a dejar aquí el link. Solo les va a tomar 2 minutos. Es rapidísimo y a nosotros nos ayuda muchísimo, pues, para poder seguir trayéndoles eventos de calidad, ¿vale? Entonces, les pediría su apoyo nada más para contestar esta encuesta y ya para que podamos continuar con el Q&A, ¿vale? Muchas gracias, Ángel, por contestarla. A ver, adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se pudiera hacer instrucciones para controlar una casa que tiene dispositivos de domótica, encender y apagar luces, abrir cochera, etcétera? Claro que sí. Por ejemplo, para esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo se hace la relación? Esto se hace a través de MicroPython. MicroPython, por ejemplo, la versión más popular es a través de un hardware. Esto es como de desarrollo. Un dispositivo que involucra Wi-Fi y Bluetooth, se le conoce como un ESP32. Esto es para la parte de domótica, respondiendo a esa pregunta. MicroPython tiene un conjunto de funciones que puedes cargar justamente a ese dispositivo, a ese hardware, y empezar a interactuar con él. A través de Python podemos decir, ok, yo voy a estar prendiendo el LED cada, no sé, 5 segundos o cada 100 milisegundos, y apagándolo con respecto a una acción. Ahora, conectándolo ahora sí de forma enterprise o empresarial, es decir, hay muchos dispositivos que ya implementan la parte de domótica como tal, o como casa o smart house, ¿no? Casas inteligentes. Entonces, esas aplicaciones y esos dispositivos ya involucran el desarrollo de APIs internas. Entonces, tú puedes generar y consumir esos documentos o esos archivos, esos datos, y puedes desarrollar una aplicación para interactuar con esos dispositivos. Entonces, a través, por ejemplo, de MicroPython, o a través de, por ejemplo, peticiones, a través de HTTP, ¿sí? Que son los requests, como ven. ¿Cómo se pronuncia o cómo se genera un diccionario? Es una llave y es un valor. Y posteriormente, ¿cómo lo podemos procesar? Bueno, tenemos acceso a ese conjunto. Print, por ejemplo, yo quiero tener thisdict, lo voy a imprimir, o puedo imprimir el valor, por ejemplo, de brand. Y mira, vamos a correrlo, justamente, y listo, ¿no? Aquí en terminal yo estoy viendo el valor de esa llave es Ford. Si te fijas, es intuitivo, es dinámico. ¿Python se maneja por Visual Basic? No, son lenguajes completamente diferentes. Por ejemplo, esta parte es de Visual Studio Code, es un editor que nos va a ayudar a procesar diferentes lenguajes de programación, no nada más Python. Por ejemplo, también tenemos la parte de diseño con CSS y HTML, JavaScript también. Entonces, como tal, Python tiene su core, que es a fin de cuentas es un lenguaje interpretado multiplataforma. No es una relación con Visual Basic como tal. ¿Cómo ven? Entiendo, excelente. Entonces, si ven esa parte, ok, vamos por ejemplo a iterar. Pues ya faltan 5 minutos, ya para que se me retire.
dictionaries. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Ok. En lugar de imprimir un solo valor, voy a imprimir, ahora sí, toda la estructura. Un for para una X, una Y, en el diccionario a través de una función muy sencilla que se llama items y los voy a imprimir. Lo ejecuto y listo. Si te fijas, ahí tengo la marca Ford del modelo Mustang y el año es de 1964. Entonces, ¿qué ventaja tiene trabajar con estas estructuras de datos? Imagínate que tienes un JSON, que es otra estructura que es muy relacionada a lo que son los APIs. Entonces, Python puede trabajar sin problemas con esto. Puedes compartir una experiencia de... Ok, va. Puedes compartirnos la experiencia de graduados que hayan entrado desde cero hasta incorporarse como programadores. Ahí si quieres te ayudo, Mario. Sí, claro. Ponen aquí en el chat una... disculpen, ahí estoy. Se ponen aquí en el chat una liga, justo es un caso de un colaborador aquí con nosotros dentro del equipo de Bedu, se llama Pedro. Él empezó con un curso de Full Stack Python y ahorita está como programador dentro de nuestro equipo de Tech. De igual manera, bueno, ahí está su testimonio en el video que les compartí y de igual manera está la lista de reproducción con todos los demás testimonios que tenemos, pues digo, de casos de éxito de diferentes alumnos en diferentes programas, ¿vale? Ahí espero les pueda funcionar. Muchísimas gracias. Pues entonces, como ven, ya para finalizar, al menos de mi parte, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por haber asistido a este workshop. Espero que se animen. Créanme que es una experiencia muy bonita poder aprender este lenguaje de programación. Y si ya lo conocen, pues vale la pena todavía seguir especializándose en este lenguaje. Realmente las funciones y herramientas que tienen no paran de desarrollarse y actualizarse constantemente. Entonces, cualquier ámbito en el que te quieras desarrollar con respecto a Python, créanme que es para mejorar, se los aseguro. Entonces, anímense y pues realmente de mi parte, muchísimas gracias. Gracias por haber asistido a este workshop. Espero les haya gustado.